Buen día, chiquetes y chiquets. Buenos días, chicos y chicas. Bueno, hace ya bastante tiempo que habíamos dejado atrás cómo funcionaba nuestro país durante el siglo XIX. Habíamos visto cómo se implantó el sistema liberalista, pero a partir de ahí nos hemos centrado en el contexto internacional. Hemos visto el imperialismo, hemos visto la crisis del 29, la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras. Entonces ahora, dentro de este periodo de entreguerras, es el momento de volver a nuestro país y saber qué estaba pasando con él. Y lo vamos a hacer de la mano de esta Segunda República Española, pero antes lo que vamos a hacer en este primer vídeo es irnos hacia atrás y poner la República en su contexto. Bien, pues vamos allá. Precedentes. La historia de golpes y pronunciamientos militares. ¿Por qué? Mirad, si os acordáis, ¿vale? Esta tabla la vimos en el primer trimestre, es la implantación del liberalismo en España. Recordad que el liberalismo se implanta, podríamos hablar de la implantación definitiva del liberalismo en esa primera guerra carlista, ¿vale? Acordaros, muere el rey, la reina Isabel II es muy joven y entonces la parte más conservadora, los que están a favor del antiguo régimen, lo que buscan es un soberano, varón y fuerte. Y esa figura es Carlos, el archiduque Carlos, el hermano del rey difunto. Pero claro, la heredera debía ser su única hija, Isabel II, ¿vale? ¿Quién va, si los defensores del antiguo régimen se colocan del lado del archiduque Carlos, ¿quién va a apoyar a Isabel? Los contrarios, el sistema liberal, los liberalistas. Y como va a vencer Isabel, los liberalistas se hacen con el poder. Pero a partir de ahí, acordaros, surgiendo grupos, los progresistas y los conservadores, ¿vale? Y claro, nuestro sistema arranca en España con un déficit democrático enorme. No hay unas elecciones limpias y transparentes en las que dice, ay, este señor lo está haciendo mal, voy a votar a otro. No, no existe, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos pasando del gobierno de los progresistas al gobierno de los conservadores? Pues lo vamos a ir haciendo a través del uso de la fuerza, a través del uso de la violencia. Y quien tiene la fuerza no son ni más ni menos que los militares, ¿vale? Por tanto, ahí vemos cómo el general Serrano y O'Donnell en el manifiesto de Manzanares, el levantamiento de O'Donnell, la revolución gloriosa del almirante Topete, uy, eso está repetido, fallo mío, perdona, el pronunciamiento militar de Martínez Campos, son revoluciones y golpes uno tras otro y por tanto, a falta de un sistema democrático realmente funcional, es el ejército quien decide cuándo ha habido bastante, cuándo un gobierno se ha corrompido, cuándo un gobierno se ha desgastado y hay que llegar al siguiente, ¿vale? Bien, ya sabéis que en 1968 Isabel se exilia con esa revolución gloriosa, tenemos la llegada del sexenio democrático y si bien el reinado de Isabel termina con una revolución militar, ese sexenio democrático también va a morir de nuevo con un pronunciamiento militar que es el de Martínez Campos. ¿Qué pasaba a partir de ahí? A partir de ahí lo que tenemos es la llegada del sistema alfonsino. La monarquía borbónica se restaura, vuelve a gobernar de la mano del hijo de Isabel II, porque Isabel no piensa volver a nuestro país, ¿vale? Alfonso XII. Y Alfonso XII va a crear un sistema, ¿vale? Va a decir, vamos a ver, ¿cómo reorganizamos esto? Va a crear un sistema basado en dos partidos políticos, uno de corte conservador y otro de corte liberal. El resto de partidos que han venido surgiendo poquito a poco a lo largo del 19, demócratas, republicanos, obreros, todos van a ser ilegalizados y van a quedar dos partidos, ¿vale? Alfonso lo que hace es generar un sistema por el cual la gente vota, ¿vale? Los hombres a veces, depende de las elecciones, va a ser al principio más restringido y luego cada vez va a poder votando más gente, pero inicialmente es los hombres que tienen más de X edad, que tienen propiedades, que tienen dinero, que tienen... Y poco a poco se va a ir ampliando al resto de la población. Entonces el sistema es genial, ¿no? Gobierna el Partido Conservador. Y si no te gusta, vas a unas elecciones y votas al Partido Liberal. Cada vez que un partido se desgasta, cada vez que un gobierno, el partido de gobierno se desgasta y va a unas elecciones, ¡pum!, gana el otro, ¿vale? Siempre, siempre. Siempre, 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 jamás. Y entonces empieza a oler. ¿Cómo es posible que cada vez que se desgasta un partido vaya a unas elecciones y las pierda? Siempre. Nunca repite, nunca gana dos veces, nunca. Y entonces
se descubre lo que ocurre. En realidad el rey está utilizando los partidos políticos, ¿vale? Casi como colchón, ¿vale? El rey es quien está detrás y quien orquesta buena parte de la política. Ahora, ¿de quién será la culpa cuando la población se enfade? De los conservadores. Así que los tiramos y en las elecciones vosotros, el pueblo, habéis decidido que gobiernen los liberales. Los liberales, ¿vale? Cuando los liberales lo hagan mal, pues vosotros, el pueblo, echaréis a los liberales y gobernarán los conservadores, ¿vale? La realidad es que el sistema estaba totalmente controlado por el propio monarca. Hay una red de caciques que básicamente son los grandes terratenientes y los propietarios de las zonas rurales que llevaban a los trabajadores de la manita a votar y les daban el sello cerrado, les decían, si mañana quieres seguir trabajando y tener comida para tu familia, vas a meter este voto en la urna tal cual está, ¿vale? Bueno, se hacían como esas millones de troperías porque en realidad las elecciones se trampeaban. Era cuando se convocaban elecciones, el rey decía, uy, los conservadores van muy mal. Vamos a convocar elecciones y que ganen los progresistas. Y que ganen los progresistas, porque las elecciones estaban amañadísimas, era todo trampa, ¿vale? Así que al final el sistema se conoce posteriormente como el turnismo político, porque lo que pasa es que gobiernan los progresistas. Cuando la gente se enfada, pues el rey los echa a la calle y ganan los conservadores. Y digo, ¡ah, qué rey tan bueno, qué majo, viva la democracia! ¿Vale? Aquí tenemos una alegoría. Esta sería, nuestro país sería una España cansada, humillada y con la espalda reventada, mientras los representantes de los partidos conservadores y progresistas van reventándole la espalda con ese sub y baja, tornándose en el poder. Bien. Muere Alfonso XII y hace una de esas cosas preciosas que pocos monarcas hacen, que es ir en orden. Si me llama Alfonso XII, pues a mi hijo le voy a poner Alfonso XIII. Gracias, los que tenemos poca memoria te lo vamos a agradecer siempre. Y el sistema empieza a debilitarse, ¿de acuerdo? ¿En forma de qué? Pues primero, los Estados Unidos nos dicen, ¿qué haces con los cubanos? ¿Quieres que nos la peguemos? Claro, si te vienen a Estados Unidos los chonis estos de Estados Unidos que llevan aquí 4 días, que son una antigua colonia independizada contra el gran imperio español. Pues ¿qué vamos a hacer? Ir a pegarle 2 hostias, ¿verdad? Y entonces, pues nos metemos en una guerra en Cuba contra los americanos. Nos pegan una pasapalos, pero nos pegan una pasapalos espectacular, nos revientan. Y no es que ganen la guerra de Cuba, no es que se queden con Cuba, es que también se quedan con Filipinas y se lo quedan todo. Las pocas colonias que tuvieron España las pierde todas. Y es un desastre absoluto. Así que la gente se va a enfadar con el rey, con el sistema que ya huele a estafa, pero también con el ejército, que no está haciendo las cosas bien. Luego resulta que en el 1923 el ejército, que está en Marruecos, que la gente odia profundamente la guerra de Marruecos porque les toca enviar a sus hijos a morir allí al desierto y que les den a todos, a mí que me interesa. Pues hay un desastre absoluto, nos pegan otra paliza espectacular en el 23, en la batalla de Anual, y entonces la gente está indignadísima, cabreadísima y harta, tanto con el ejército como con el monarca, ¿de acuerdo? Además, durante la Primera Guerra Mundial, la gente también se mosquea muchísimo, porque vale, nos mantenemos al margen, y al mantenernos al margen, lo que hacemos es que le vendemos cosas a un bando y al otro, y nos forramos. ¿Todos? No, todos no. Se forran los 4 comerciantes y la gente adinerada que se dedica a vender. Pero claro, como es mucho más rentable venderle a las grandes potencias que están en mitad de una guerra que a tu pueblo, el pueblo se queda sin alimentos, se queda sin suministros y lo pasa muy mal, ¿vale? Así que esa es otro granito más de arena que hace que el pueblo se enfade muchísimo. Bueno, y en mitad de todo esto empiezan a surgir de nuevo los partidos demócratas, los partidos republicanos, los partidos obreros que quieren que el sistema acabe de una vez por todas. En mitad de todo esto se va a llevar a cabo una investigación para ver exactamente quiénes eran los responsables del desastre anual y parece ser que había un problema de corrupción dentro del ejército y uno de los militares que iba a ser investigado, el capitán general de Cataluña, dice, esto hay que pararlo. Entonces pega un golpe encima de la mesa y da un golpe de Estado. Estamos hablando de Miguel Primo de Rivera. Da un golpe de Estado y dice, se acabó. Se acabó esta investigación, se acabó echarle la culpa al ejército, se acabó que cualquiera puede decir mierda del ejército. Vamos a tomar el control inmediatamente.
¿Qué hace el gobierno? Mira al rey, mira a Alfonso XIII y le dice, oye, tú eres el jefe de las Fuerzas Armadas, coge a este tarugo y expúlsalo del ejército inmediatamente. ¿Qué hace el rey? Apoyar a Miguel Primo de Rivera, apoyar al dictador. Con lo cual el gobierno dimite y el rey traiciona la democracia y la Constitución y empieza la dictadura de Primo de Rivera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir ya, nos vamos acercando a la República, me salto toda la dictadura, ¿vale? La dictadura tiene una serie de éxitos al principio, sobre todo donde nos habíamos enquistado, en Marruecos y en algún sitio más, y eso le da un populismo y muchísimos apoyos al dictador. Eso hace que el dictador se quede muy a gusto sentado en el poder. Se supone que estaba de forma provisional y dice, venid y quitadme. Y un régimen que debía ser provisional y durar nada, unos meses mientras se coloca el sistema nuevo, al final dura 6 años, ¿vale? Al final, a pesar de que tenía mucho éxito al principio, se acaba desgastando tanto él como su salud. Hay un golpe de Estado dentro del propio ejército porque tienes, al final se enfadan contra él, la sociedad. El ejército, la economía que sufre la crisis del 29, el propio monarca, bueno, es un desastre. Entonces, al final, 6 años después del golpe de Estado, Primo de Rivera dimite. ¿Qué va a hacer el rey? Pues él lo que quiere hacer es, aquí no ha pasado nada, volvemos a una democracia y ya está. Quiero decir, ¿qué hay? ¿Que saltar a una dictadura? ¡Viva la dictadura! ¿Qué hay? ¿Que volver a una democracia? ¡Viva la democracia! No pasa nada, ¿vale? Pero no le va a funcionar, ¿de acuerdo? Como ha apoyado la dictadura, los demócratas no confían en el rey. Los partidos del viejo sistema progresista y conservador van de la mano con el rey, así que la sociedad tampoco les apoya a ellos. Mientras que los republicanos y los obreros, que cuentan con mucho apoyo social, se unen juntos para ir a las elecciones. El 12 de abril de 1931, el rey, en este intento de volver a un sistema democrático de turnos, convoca unas elecciones. Consigue manipular y activar todos los caciques y todas las trampas posibles para conseguir ganar en las elecciones. Pero, a pesar de esto, a conseguir ganar en las elecciones provinciales y locales del 12 de abril de 1931. Pero claro, este sistema de trampas le funciona en las grandes zonas rurales. ¿Qué pasa en las ciudades? Pues en las grandes ciudades y en las ciudades industriales, donde no hay trampa y él no puede modificar los resultados de las elecciones, es donde realmente se ve lo que opina la gente. ¿Y qué opina la gente? Pues en una inmensa mayoría votan a los partidos republicanos y a los partidos obreros. La situación es tal que entre el 13, el 14 y el 15, el rey coge las maletas y se va. Ahí tenemos la carta que le dedica al país. Se pira y deja al país sin rey. Así que la mañana del 14 de abril del 31, la mañana del 14 de abril de 1931, aquí hay un error, es 31, se proclama la Segunda República Española. ¿En qué contexto? En un contexto con la economía muy concentrada, muy poquita gente controla el dinero, controla las industrias y controla los grandes campos, mientras que el 99% de la población española son obreros y campesinos en una situación pésima. Esta economía va a tener un reflejo en política. Hasta este momento, el poder, e incluso en el Partido Progresista o en el Partido Conservador, lo ocupaban estos grandes mandamases que eran más conservadores o eran más progresistas, pero eran los que cortaban el bacalao, tanto en economía como en política. Y a todo esto mezclado con una situación donde mientras los monarcas tratan de concentrar todo el poder en Madrid, explotan nacionalismos periféricos como el catalán primero y luego el vasco y el gallego, que quieren mayor autonomía. En ese contexto, el 14 de abril se inicia un gobierno provisional que va a aprobar una constitución totalmente nueva, con reconocimiento de mayores autonomías, con un sufragio universal masculino y con un Estado totalmente nuevo. Y en junio se abren las elecciones. En junio tenemos las primeras elecciones totalmente limpias, en junio de 31, totalmente limpias, de sufragio universal masculino. En el próximo vídeo veremos el resultado de estas elecciones.